Muy buenos días a todos, Baruch Hashem. Gracias, Baruj Hu, por este nuevo día, este nuevo despertar, Baruch Hashem. Sí, que vamos a ir comenzando desde hoy con el Baruch Hashem hasta donde se pueda, hablar un poquito sobre, ¿verdad?, temas de hebreos bíblicos, ¿sí? ¿Por qué hebreos bíblicos? Claro, muchas personas utilizan el hebreo, ¿sí? Y pues, entre comillas, piensan que son judíos, ¿sí? Pero quiero que comencemos a aprender un poquito, ¿sí? Porque hoy me levanté a las 4 de la mañana, bueno, ayer me levanté a las 4 de la mañana, después de leer Talmud Tefilín, sí, fui buscando algunas informaciones y veo que sí, hay muchas personas que ignoran muchas cosas porque no buscan información. O sea, que le gusta quedarse en la mente, ¿sí? Entonces, pues la importancia del judaísmo es que busquemos la verdad, ¿sí? Inclusive eso es lo que decía Carlos Cruz. No nos envolvamos más en la mentira, más de lo que, ¿verdad?, la persona puede ser, ¿sí? Y cuando una persona pues no estudia, no indaga, no busca la verdad, pues vive siempre como, ¿verdad?, como la luz apagada, ¿sí? Así que la primera pregunta que vamos a aprender hoy, ¿sí?, el primer tema que vamos a aprender hoy, ¿en verdad existe el diablo o Satanás, como le llaman? ¿Sí? Vemos que en el judaísmo realmente no existe diablo, ¿sí? Inclusive eso no se ve en el hebreo, ¿sí? En la letra hebrea, la palabra hebrea, ¿sí? Por eso que se llama hebreo, ¿sí? No es que la persona, el judío, se llame hebreo, porque esa forma ya no se usa, ¿sí? Eh, y más adelante, pues vamos a ir conociendo un poquito más sobre eso. ¿Por qué no se llama hebreo? ¿Por qué ahora es judío? ¿Sí? Así que poquito a poco, vamos a ir paso a paso, ¿sí? Bueno, así que en el hebreo, en la lengua hebrea, no se utiliza, no existe, mejor dicho, la palabra diablo, ¿sí? Este sentido de diablo, ¿sí?, es atraído por los cristianos que piensan que hay un ser supremo del mal que se opone a Dios, ¿sí? Como el adversario, ¿sí?, como ellos le llaman, ¿sí? Como que Dios, ¿verdad? Shen es un Dios y el diablo es como que el diablo tiene poder, ¿sí?, y que es supremo y que se opone a Dios, ¿sí? Algo que va en contra de la creencia judía, inclusive de la Torá. Que la Torá dice que Hashem es uno y único, que no solo no hay nadie fuera de él, lo está diciendo claramente, ¿sí? Que no hay nadie fuera de acá. Está diciendo no hay más nadie poderoso. Yo soy el Todopoderoso, ¿sí? Así que vemos que, sin embargo, hay figuras que cumplen roles similares, pero muy diferentes en función y teología. Así que vamos a ir a explicar realmente cómo, ¿verdad?, que es lo más importante para poder entender que sabemos que al mismo Satán, que esto no se le conoce, sí tiene otro nombre que vamos a ir viendo, que se le conoce, ¿sí? Es un ángel que se le conoce como el ángel de la muerte, el ángel acusador, el ángel tentador, es el mismo ángel, ¿sí? No hay un ángel diferente, el otro no, es el mismo ángel, ¿sí? Así que vemos que este ángel tiene, ¿sí? No se manda solo, ¿sí? No tiene un libre vendido, ni tiene poder, ni nada por el estilo. Solamente hace la función que Hashem le encomienda hacer, ¿sí? Así lo vemos con Job. Cuando el mismo ángel le dice a Job, claro, le dice, ¿verdad? El Satán le dice a Hashem que esto es. ¿Sí? ¿Ok? Lo que pasa es que cuando uno no estudia claramente la Biblia de los cristianos, ¿sí?, está mal traducida y realmente ellos siguen malinterpretando las cosas, ¿sí? Por eso ahí vemos que los judíos le echan la culpa al diablo de todo lo que les sucede, pero ellos no tienen culpa, ellos no hicieron nada, ¿sí? Si alguien mató, es el diablo que lo mató, ¿sí? El diablo que hizo que esa persona lo matara, ¿sí? O si alguien robó, es el diablo que le puso a esa persona que robara y que el diablo lo hizo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, la primera es Satán, ¿sí? O como se le conoce en hebreo, al Satán, ¿sí? Esto vemos que no es un enemigo de Dios, sino es un acusador celestial, ¿sí? Tanto hay ángeles
que Hashem envía para hacer el bien, y en verdad, esos mismos ángeles, Hashem le dice, vas a hacer eso. ¿Sí? Aparece en libros como en Job y en el libro de Zacarías. ¿Sí? Su función es probar la fe de los humanos. ¿Sí? Es probar la fe. Y presentar cargos ante Hashem, casi como un fiscal en una corte divina. ¿Sí? Eso hasta ahí está claro. ¿Sí? Que lo que hace a Satán es probar la fe de los seres humanos hacia Dios. ¿Sí? Probar la fe que la persona sigue los mandamientos de Dios. ¿Sí? Eso es probar. ¿Sí? Y presentar cargos cuando la persona hace una transgresión. Y el Satán, ¿sí? El Satán no va a ir a decirle al Kadosh Baruj Hu, mira, esa persona, sí, cualquier invento. No, esa persona tuvo que transgredir la Torah o transgredir la ley divina. ¿Sí? ¿Ve? Así que como un fiscal, no se puede inventar leyes o acusaciones, por así decir, tiene que basarse en las leyes, ¿sí? De la tierra, son así de las leyes de cada ciudad, de cada nación, de cada estatal, ¿sí? Cada uno tiene una ley, ¿verdad? A pesar de que la federal es la universal en la nación, pero cada uno tiene su. Entonces, el fiscal, ¿sí? Hay fiscales federales, fiscales estatales, fiscales locales, ¿sí? Y cada uno trabaja según la ley, ¿sí? Y acusa a la persona según la violación de la ley, ¿sí? Y lo mismo hace a Satán. ¿Sí? Él se basa de lo que la persona transgredió ¿sí? Bajo la ley divina, ¿sí? Así que vemos que obedece a Hashem y no lo desafía. ¿Sí? El Satán, que no es el diablo, ¿sí? Obedece a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? No lo desafía. ¿Sí? Hashem no tiene adversarios, porque entonces no sería todo. ¿Sí? El adversario lo tiene la persona misma y hay personas que tristemente ¿sí? viven engañándose a cada ¿verdad? Y la gente no sabe ni dónde están metidos, ¿sí? Y llegan a un lugar y por allá le meten un montón de mentiras y se las creen. Inclusive siguen, ¿verdad? Siguen las mismas formas de donde salieron. Es como salir de un lugar malo y meterte a otro. ¿Sí? O dejar, ¿verdad? Una persona que utiliza sustancia y dejó una sustancia y metió otra, pero no salió en ningún momento. ¿Sí? Sigue, ¿sí? En el mismo bar, ¿sí? Hundiéndose cada persona. Así que vemos que el ejemplo está en Job primero, ¿sí? Que Satán pide permiso a Dios para probar. Si el Satán o el diablo tuviera potestad o se mandara solo, pues no tendría que pedirle permiso a Dios. Si él fuera el adversario de Hashem, ¿por qué tengo que pedirte permiso? ¿Sí? Lo haría automáticamente, ¿sí? Como si tuviera el papel de que fuera un Dios o tuviera poder, ¿sí? Entonces, ¿por qué aquí vemos el Satán le pide perdón, ¿verdad? Le pide permiso a Hashem para probar a Job, que él no se manda, ¿sí? Así que el número dos, vemos que Yesará, la inclinación al mal, ¿sí? Más psicológico que espiritual, ¿sí? Yesará no ataca a la persona externa, sino que la ataca interna, ¿sí? Y Yesará, ¿sí? Conoce muy bien, ¿sí? Es decir, el Yesará conoce la mala inclinación de la persona. No, Hashem conoce bien la mala inclinación de la persona, ¿sí? Y por eso envía a Satán para probar, sí, a esa persona. Si esa persona se conduce bajo la ley divina o no se conduce bajo la ley divina, ¿sí? Pero nos preguntamos si Hashem sabe todo, ¿por qué tiene que hacer eso? Para que nosotros nos demos de cuenta por dónde estamos caminando, ¿sí? Pero si la persona le echa culpa al diablo, que todos sus problemas son del diablo, y que la persona no, ¿verdad? Que no tiene consecuencias sus actos, pues entonces claramente siempre va a estar en el pecado, ¿sí? Siempre va a estar viviendo bajo transgresión, 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 transgresión. Y cuando viene a ver el decreto, sí, se hace enorme en el cielo. ¿Sí?
Así que por eso vemos que hay que reconocer, ¿sí? La persona necesita reconocer para hacer teshuvah, ¿sí? Para retornar a Hashem, que está muy mal traducido en español, el arrepentimiento. Necesita confesar, confesar sus transgresiones y aceptar su error, ¿sí? No echándole culpa a nadie, ¿sí? Porque si una persona se cayó, ejemplo, y la persona está caminando por una acera, y la acera está levantada y ¿verdad? La persona está mirando por otro lado y se cae, pues la persona enseguida va a demandar, que me caí porque estaba la acera levantada. Te caíste porque no pusiste atención. Muy bien, la acera está levantada, pero no te caíste porque la acera está levantada. Te caíste porque no estabas poniendo atención al camino que estás caminando. Y lo mismo sucede cuando la persona no está poniendo atención en la dirección correcta y la verdad. ¿Sí? Claramente se va a tropezar y se va a tropezar y se va a tropezar y va a buscar siempre, sí, una justificación aquí y a buscar, ¿verdad? ¿Por qué le pasan las cosas y buscar a culpables? Pero esa persona no ha hecho nada. Así que todos los humanos tienen dos inclinaciones, ¿sí? No hay ningún ser humano que tenga una. Todos tenemos un Yesatá, ¿verdad? Un Yesatá, perdón, que es el bien, una inclinación al bien, y un Yesara, que es la inclinación al mal, ¿sí? Pero eso no tiene, significa que sea esa persona, ¿verdad? Como persona, ¿verdad? Que le dice a otra persona, diablo, y cosas, y cosas, ¿sí? Como si esa persona fuera un diablo, ¿sí? No, ni inclusive el diablo no hace nada, ¿sí? Ni el Satán, mejor dicho, no hace nada, ¿sí? La persona ya tiene una mala inclinación, ¿sí? ¿Ok? Ya tiene un deseo, ¿sí? ¿Sí? Cuando ya comienza a crecer, la persona comienza a abrir sus ojos y comienza a mirar cosas que no necesita mirar, o comienza a escuchar cosas que no tenía que escuchar, y como no tiene la instrucción y la disciplina que necesita tener, sí, no tiene la toira, porque inclusive para el tiempo de que comenzó los cristianos, ellos abolieron la toira, dijeron que no, y va inclusive contra de Jesús, ¿sí? Va en contra de lo que dijo Jesús, eso lo vamos a ir aprendiendo un poquito, ¿sí? Porque Jesús dijo algo y ellos hacen otra cosa, ¿sí? Y se basa por lo que dice Pablo, ¿sí? Entonces, o es, ¿verdad? O Jesús es el, ¿verdad? Es el Mesías, que inclusive no es Dios, pero hay, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es hijo de Dios, y eso no se refiere a que Jesús sea hijo de Dios, ¿sí? Está hablando de aquel que es obediente, ¿sí? Ese se considera, ya sea la Mele, ya sea, ¿verdad? Los profetas, eran hijos de Dios, ¿sí? Así que no, ¿verdad? Hay una mala interpretación de él. Muy bien. Así que vemos que la persona, ¿sí? Tiene una mala inclinación y una buena inclinación, ¿sí? Ejemplo, vamos a tomar la comida, ¿sí? Muy bien, tengo hambre. Es una buena inclinación porque necesito cuidar mi cuerpo. Pero el punto es que me lleno los ojos antes que la boca, ¿sí? Y entonces veo y digo, no, no quiero más, ¿eh? Échame más porque tengo mucha hambre. Y cuando se sienta a la mesa, vemos que no se come ni tan siquiera una cuarta parte de lo que estaba servido. Eso es la mala inclinación. Deseó algo, ¿sí? Que sabía que se dejó llevar por la mala inclinación, ¿sí? De una persona que glotón, ¿sí? Pero glotona que deja la mitad de la comida y se come la otra mitad, ¿sí? Eso es mala inclinación, ¿sí? Así que vemos que tampoco es un ser externo, sino una parte interna del ser humano, como ya les expliqué, ¿sí? Si el Yesara no existiera, ¿verdad? No existiera ambición, deseo ni impulso de avanzar, ¿sí? So, el Yesara es importante, ¿sí? Para que la persona, ¿sí? Tenga el impulso de avanzar, ¿sí? So, tuviera ambición, deseo, ¿sí? Es importante porque ahí la persona, ¿sí? Y me digo por qué es importante, porque la persona cuando tiene Yesara, ¿sí? Y ese, ¿verdad? Vemos que la persona tropieza, ¿sí?
tiene la oportunidad de hacer teshuva y acercarse a Hashem y aprender que no se come mucho si no se come lo necesario. ¿Sí? Que antes de llevarme los ojos antes de la boca, debo de comer primero y después, ¿sí? Si fuera el caso, comer un poco más, pero también eso sería glotonería. ¿Sí? Así que por eso vemos que el Yetará, ¿sí? Sin el Yetará no existiría ambición, deseo ni impulso de avanzar. ¿Sí? Así que vemos el número 3 demonios espíritus. ¿Sí? Como verán, los cristianos o otras religiones dicen, hay demonios espíritus. Eso se conocen como Shedim, Lili, etc. ¿Sí? El judaísmo medieval y místico, como la Kabbalah, introduce demonios y figuras oscuras. ¿Sí? Y Lili, ¿sí? Por ejemplo, es mencionada en el texto como el alfabeto de Ben Shira, como la primera esposa de Adán que se reveló hacia Adán. Por eso vemos claramente, hay diferentes interpretaciones en Bereshit, pero en Bereshit, en Génesis, aparece que Hashem creó al hombre a imagen y semejanza. Y hay más, ¿verdad? Hombre, ¿verdad? Varón y hembra los creó. ¿Sí? Y los bendijo Dios. Pero después vemos como que un espacio, sí, en blanco, por así decirlo, un espacio en blanco, y Hashem dice, el hombre no puede estar solo. Y hizo que el hombre, ¿verdad?, se durmiera y sacó la mujer de su costado. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, pero si Hashem los bendijo ya y los creó, y imagen, ¿verdad? Imagen y semejanza los creó, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Porque tiene que volver a decir, ¿sí?, que el hombre no puede estar solo. ¿Sí? Y duerme Adán y saca a la mujer de la cueva del tostado. Pero si ya los creó, no los bendijo. ¿Por qué ahora, sí, tiene que volver a decir que el hombre no debe estar solo? Primero no lo dijo, después fue que lo dijo. ¿Sí? Claramente aquí vemos que la primera mujer, que Hashem, de la persona que hablaba, la hembra que hablaba, se conoce como Elí, que claramente no es correcto mencionar. Yo lo mencioné con una forma de instrucción, pero no es correcto, ¿sí? Porque hay, ¿verdad?, muchas mitologías, como se puede decir, sí, sobre ese tema, ¿sí? Y muy peligroso. Muy bien. Así que vemos que ahí sale la hembra, ¿sí? Cuando Hashem dice varón y hembra los, ¿sí? Y vemos que ella ¿verdad?, se rebeló contra Adán, ¿sí? Los Edim o los Shedim son espíritus demoníacos mencionados inclusive en el Talmud, pero no son comparables al diablo cristiano. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es muy importante cuando el hombre o la mujer desperdicia su semilla, ya sea en la masturbación, ya sea en cosas indebidas que no se supone la que ya sea fuera del lugar que necesita ella cura. ¿Sí? Y eso lo que crea, por así decir, es mucho más maldad a lo que se conoce como, ¿sí? Como, eh, ¿cómo se dice? Espíritu demoníaco. No sé, demoníaco, ¿sí? ¿Ve? Porque va creando, ¿sí?, más y más y más, y claramente la maldad va elevándose. Así que, ¿por qué no hay diablo en el judaísmo? Porque el judaísmo es estrictamente monoteísta, ¿sí? So, no hay nadie fuera de cada uno. Mismo él lo dice, no hay nadie fuera de mí. ¿Sí? Con esas palabras, Hashem está diciendo, no hay nadie que sea poderoso. Todo lo demás, toda la creación me obedece. Al hombre se le dio el libre albedrío para que el hombre tomara la elección si buscar el bien o el mal, si desea la bendición o la maldición, si desea la vida o la muerte. Nada. Para que sepa elegir, ¿sí?, qué es lo que quiere para sí mismo. Pero los ángeles, los malachim, ¿sí?, los ángeles no tienen nivel, incluyendo el Satán, porque Satán es una. ¿Sí? ¿Muy bien?
Así que todo, incluso el mal, proviene inclusive de Hashem y o es permitido por él, para probar, enseñar o ya sea castigar. ¿Sí? Así que todo proviene de Akadosh Baruj Hu. Inclusive si vamos a ir un poco más allá, el Gan Edén, sabemos que Adán fue creado, ¿sí? Y después que Lili fue sacada, entró Java, ¿sí? Pero Hashem quería probar, ¿sí? Y sabemos que la serpiente podía caminar, ¿sí? Y podía hablar, ¿sí? No como ahora, ¿sí? Que Hashem le dijo, pues, por haber hecho esto, pues ahora te vas a arrastrar. Así que esa era la habilidad que tenía, ¿sí? La serpiente. Pero claramente Hashem le mencionó a Satán, vas a, ¿qué? A utilizar la serpiente para hacer eso. Y vemos que el árbol de la vida y el ver de la vida estaba ahí, pero ellos decidieron inclinarse más a la provocación de el Satán, porque los dos tenían Yesera y Yesato, ¿sí? No porque Adán fue creado, el primer hombre que fue creado, ya Hashem lo hizo perfecto y no vino porque tenía Yeser, la buena inclinación, y Yesato. Los dos tenían Yeser, ¿sí? Así que vemos que ellos se incitaron, ¿verdad? Que siguieron la incitación y la provocación, la tentación que le dio la serpiente, pero la serpiente fue que el Satán, y el Satán fue que mandado por Akadosh Baruj Hu, ¿sí? No fue que el Satán, ¿verdad? La serpiente, que el diablo y vino y tentó a Java, y eso no existe. Sino que Hashem para probar lo hizo. Y también, sí, el mar que viene al mundo también, ¿verdad? Hashem lo envía. ¿Cómo lo envía? Vamos a mirar. Vamos a Egipto. Cuando Hashem iba a Qatar, ¿sí? Que ordenó la última plaga que ordenó, ¿sí? Vemos que Moshe no levantó el callado. Vemos que Moshe no proclamó, no, ¿verdad? No proclamó la plaga como había pasado en en las otras plagas, ¿sí? Vemos que el primero, el segundo y el tercero fue Aarón, ¿sí? Porque Moshe, ¿verdad? Era un hombre tan recto y correcto, ¿sí? Que él no se veía bien que ¿verdad? Que el Nilo ¿verdad? Que proporcionó algo bueno, ¿sí? Sufriera por su mano. Igual que la tierra, igual que, bueno, pasó con los piojos y las ranas, ¿sí? Y ahí lo hizo Aarón, ¿sí? Pero en las demás lo hizo Moshe. Pero qué casualidad que con la última plaga no lo hizo Moshe ni lo hizo Aarón. Solamente a Moshe y Aarón, ¿verdad? Y los demás se encargaron de traer ¿verdad? Los corderos, ¿verdad? Y hacer lo que es Hashem. Tomarán la sangre del cordero, la vas a poner en los tinteles, y van a comer mazón, hierba amarga, etc. ¿Sí? Pero ahí no. ¿Sí? Dicen nuestros sabios que quien acató esa orden fue Kadosh Baruj Hu mismo, inclusive no fue Satán. Fue Hashem mismo, porque Hashem sabía quién era primogénito, porque sabemos que los egipcios tenían muchos hijos con diferentes mujeres. Y a veces podemos pensar que ¿verdad? Una persona tuvo un hombre, ¿verdad? Un hombre se casó con una mujer y tuvo dos hijos. El primero el primogénito y el segundo. Pero después se divorció y se casó otra vez y tuvo dos más. Pues va a pensar esa persona, ese hombre o la mujer, va a pensar que, ¿verdad? Vamos a el varón, va a pensar que su primogénito es el primero que tuvo con la otra mujer. Y está equivocado. Los dos son primogénitos. Tanto la primera persona que estuvo con uno y la persona que estuvo con otro. ¿Sí? Los dos son primogénitos. Porque el primogénito es el que abre la matriz. ¿Sí? Inclusive si ese hombre se casó con esa segunda mujer y esa mujer ya tuvo otro hijo, ya ahí no se considera primogénito. ¿Sí? O para otros puntos se puede considerar primogénito.
Sí, pero no quiero entrar en ese punto. Vamos más adelante y vamos a ver. Así que vemos que Akadosh Baruj Hu sabía, ¿sí? Sabía que ese era quién era primogénito y quién no era primogénito. ¿Sí? Si Hashem no, ¿verdad? No enviara el mar, entonces él no haría el mar a Egipto. Inclusive quien mandó las plagas fue Akadosh Baruj Hu directamente. No fue el diablo ni fue el santo. Fue el santo bendito. ¿Sí? Porque Akadosh Baruj Hu envió a Moshe, rezaba a Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? Porque rezaba a Hashem y Hashem permitía la plaga. ¿Sí? Así que cuando uno piensa, ¿sí? Que una persona, ¿verdad?, que es castigada y la gente dice, ah, el diablo te está castigando. No. Recordemos que lo que hace el Satán es tres cosas: tentar, acusar y la ángel de la mano. Darse. ¿Sí? Y, ¿verdad?, como fiscal, acusar. Eso es lo único que es. ¿Sí? Tentar, acusar y ángel de la mano. ¿Sí? Nada más. Y le quita la vida a la persona que Hashem quiere que le quite la vida. No le quita la vida a cualquiera. Entonces, eso es importante. ¿Para qué? Para que no le estemos echando culpa al diablo, cuando el diablo realmente es una forma diferente del cristianismo, bueno, la forma como el cristianismo o otra religión no lo ven, ¿sí? Pero la Toira contradice todo eso y los libros profetas, como vemos, como Zacarías, ¿sí? O Job, ¿sí? Así que para terminar, todo, incluso el mal, ¿sí?, proviene de él, ¿sí? Y enseñar también proviene de Dios. Tanto el bien como no tan bueno. Proviene de Hashem. Cuando una persona transgrede, no es el diablo, sí, que lo está castigando. O el diablo le está haciendo mal. No. Es Hashem que lo permite para que la persona despierte. Y si despierta con tiempo, entonces no hay problema. ¿Sí? Que confesó sus pecados. ¿Sí? Por eso David Amé le decía a Hashem, ¿verdad?, a través del profeta: no deje, ¿verdad?, no me dejes caer en la mano del hombre, es mejor estar en las manos de Hashem, que tiene misericordia. ¿Sí? Aquí aprendemos que cuando la persona despierta con prontitud, las consecuencias no. ¿No? Los decretos, ¿sí?, como hacer tzedaka, pues se rompen. ¿Sí? ¿Ve? Porque cuando la persona hace tzedaka, no está ayudando a la otra persona, se está ayudando a sí mismo. ¿Sí? Porque está abriendo su corazón. Mientras más la persona actúe de bondad, ¿sí?, mejor va a ser para su propia. Que a cada uno me los cuide. Por favor, Hashem, vamos a tener clase esta noche. Eh, y no se le olvide este jueves, perdón, este domingo 29 de junio a las 11 de la mañana, hora de México, vamos a tener la tercera feria no gira virtual. Así que los espero. Y si no, pues también los espero esta noche. Con el favor de cada uno, vamos a tomar un temita de Muná, que no hemos hablado en estos días. Sí, creo que fue el domingo, pero no estoy seguro, ¿sí? Así que cuídense mucho, Baruch atah Adonai, Leolam Bae, amén, amén. Así que Hashem me los cuide y siempre esté con bendición y éxito. Hasta entonces.